Ahora sí tenemos las palabras de la familia Macurí Moreno. Adelante, caballero. El pueblo San Juan Bautista de Cocho, estamos en fiesta patronal. Así lo mismo, estamos brindando a todos nuestros visitantes y familiares todos. Gracias pues, señor mayordomo, presente su esposa. Gracias. Adelante, Caramelito y los haces de Guayucachi. La viva, por favor. Hey, 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 hey. Adelante, don Juvencio Macurí y esposa. Queridos amigos y familiares, me llena bastante de emoción, alegría estar en mi querido pueblo, Cucho. Vengo desde un país muy lejano, Italia, por mis hermanos. Los amo, los quiero, vengo por ellos. Pero también entré mayordomo por mi patrón San Juan y por mi querido pueblo Cucho. Gracias, hermano Aníbal, Carmencita, querido Tulo, querida hermana Norma, querida China, Galito. Gracias, chicos, por toda esta invitación. Muchísimas gracias. Los amo, hermanos. Los amo. Los amo. Gracias. Bravo, bravísimo. La gente linda de Huancavelica. Coronel de Aranga. Sabor, 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 sabor. Y esa vueltecita, mi hermano. Vida, haces de Guayucachi, ¿por qué me hacen llorar con tan lindas melodías? Rompe, rompe las cuerdas de tu violín, como rompías el corazón de aquellas venezolanas. No hay mejor que las peruanas, jamás. Ay, vida, vida, papá lindo, rompe las cuerdas de tu arpa, como rompías el corazón de aquellas muchachas. Sabor.
quiero verte bailar. Ahora, ahora, ahora. Esa vueltecita. Vamos, señor. Ahora, ahora. No hay más que Cucho, papá. Así es, una de la hermosa tierra acá de Canipán, Huancayo, Perú. ¿Cómo te gozas, cómo te bailas, caramba? Saludos tal vez para la gente linda en Lima. Saludos para toda la familia que no ha podido venir acá a este hermoso pueblo de Cucho. Hermoso. Y a la vez tradicional, que a la vez también espero que sea un patrimonio cultural, ya que los mayordomos están haciendo esa gestión, que me parece algo bonito y espero que se dé al futuro. Si usted vuelve el próximo año, yo vuelvo. Así es, tenemos que volver. Claro que sí. Ahora. Eso. Haces de Huaycachi. Haces de Huaycachi. ¿Por qué me haces llorar? Familia Coronel Garanga. Purito calidad. Ahora sí. Eso. Este muchacho parece como yo, ¿ah? Con dos amores en la vida, ¿para qué más? Una es mi madre y la otra ya se viene en camino. Sabor, sabor, sabor. ¡Qué a gozar, Saquito! ¡Vamos, Saquito! Toda la vida por calle de Canipán, donde Juan Bautista el Cucho. Yo soy veneno. Mucho cuidado con los vacaítos, sí, yo soy veneno para los traicioneros. Bautiza el Cucho. Yo soy veneno para los traicioneros. Mucho cuidado con los vacaítos, sí, yo soy veneno para los traicioneros. Ay, ay, ay. ¿Usted es veneno o no es veneno, papá? Veneno. Sí, soy veneno. El veneno para... remedio. Ay, ay, ay.
llanto. Eso es lo que han tocado. Eso es lo que han tocado. Ya tocaron ya. ¿Cuándo cambiará? Yo no creo, ¿eh?
Sí, sí. Don Juvencio, qué bonita orquesta, la verdad. Felicitarte. Y un saludo para el señor alcalde. Contento de tenerlo acá. Primero a mi profesor de historia del Colegio César Vallejo Chacapamba. Él fue mi profesor. Me agradezco bastante. Cada año que vine en mi Santiago, en las fiestas, siempre estuvo presente. Así es. Así es. Vino y pues estoy súper agradecido, contento. Esperemos que nuestro pueblito crezca como está creciendo cada vez más. Yo me comprometí, quise traer a los Ases de Huaycache, lo hice, pues lo logré. Una de las mejores orquestas huancaínas, que es patrimonio cultural declarado. Eso sí. ¿No? O sea, Huaycache lo traje, están acá, pero me sorprendió sinceramente porque esos guaylas, lo que tocaron son pues de mis viejos tiempos cuando estábamos en el colegio, en los años 20.